Sean bienvenidos a nuestra primera presentación de Cerebro 1. Soy el universitario Rider Vilcaro de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Características generales del cerebro. El cerebro es una estructura blanda que pesa aproximadamente 1180 gramos. Esta tiene unas dimensiones de 16 centímetros desde su extremo anterior hasta el extremo posterior. Son 12 centímetros desde la parte superior a la parte inferior y son 14 centímetros de lateral a lateral. La configuración externa del cerebro. El cerebro está rodeado de circunvoluciones y de cisuras. La cisura más representativa a simple vista es la cisura interhemisférica, que divide al cerebro en dos hemisferios, la izquierda y la derecha. Pero a la vez esta cisura alberga una estructura llamada el os del cerebro, cual se encuentra desde su parte anterior hasta su parte posterior. Los dos hemisferios se unen en su parte media gracias al cuerpo calloso, el cual es esta estructura en forma de una herradura o una C. Esta es una vista inferior del cuerpo calloso. Para poder dividir el cerebro necesitamos conocer sus cisuras. Y una de las cisuras más importantes es la cisura lateral, que nace desde la sustancia perforada anterior, que tiene forma de rombo, que se encuentra superior y medial al quiasma óptico, y lateralmente tiene al lóbulo temporal. Desde este extremo nace la cisura lateral o de Silvio. Cada hemisferio cerebral presenta dos cisuras: la cisura lateral y la cisura de Rolando, las cuales no llegan a unirse, pero son representación para la división de los diferentes lóbulos que presenta nuestro cerebro. Entre ellos vamos a tener el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, dividido por la cisura parieto-occipital. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal presenta 4 circunvoluciones o giros. Desde la parte superior tendremos el primero, el segundo y el tercer girus frontal, o también llamado circunvolución superior frontal, circunvolución frontal media, circunvolución frontal inferior. Y también tienen surcos, los cuales van a unirse
como si fueran unas T's, y con la cisura central o de Rolando van a formar el surco premotor, perdón, el gyrus premotor. ¿Cuál será el número 4? Pero estas circunvoluciones también llegan a lo que es llamado el lóbulo orbital. La primera circunvolución frontal superior llega a formar la circunvolución recta o gyrus recto. Y la segunda circunvolución frontal formará las circunvoluciones orbitales, que están divididas por un surco en forma de H, como pueden verlo aquí. También recordar que estos dos gyrus se separan por el nervio olfatorio o tracto olfatorio junto con el bulbo olfatorio, que lo podemos ver en este surco. El lóbulo parietal. El lóbulo parietal tiene 3 circunvoluciones. La primera circunvolución es la circunvolución postcentral. Y luego tenemos la circunvolución superior parietal y la circunvolución parietal inferior, la cual tiene también 2 circunvoluciones. La circunvolución supramarginal, que es esta, supramarginal, y la circunvolución angular, que esta se encuentra ya en contacto con lo que son las circunvoluciones temporales. Convolución angular. También tenemos el lóbulo occipital, el cual tiene 2 surcos y 3 circunvoluciones. La primera es la circunvolución occipital superior, convolución occipital superior. Tenemos también la circunvolución occipital media, y la circunvolución occipital inferior. Y también tenemos el lóbulo temporal, el cual posee 3 circunvoluciones, las cuales son circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y la circunvolución temporal inferior. Entre lo que era la circunvolución frontal y parietal y la temporal, si levantábamos ambas estructuras encontramos el lóbulo de la ínsula, que es un pequeño lóbulo que se encuentra en la parte central del cerebro.
Este tiene unas pequeñas circunvoluciones, las cuales se acercan hacia él desde el lóbulo temporal. Son llamadas circunvoluciones de Herschel. El lóbulo de la ínsula tiene una forma triangular y está dividida en dos circunvoluciones, una anterior y una posterior. En la cara inferior del cerebro encontramos dos lóbulos: el lóbulo orbitario y el lóbulo occipitotemporal. Como dijimos antes, este lóbulo orbitario presenta la circunvolución recta o gyrus recto, separada por el tracto óptico de la circunvolución orbitaria, y presenta el surco lateral que tiene forma de H. Ahora en el lóbulo occipitotemporal tenemos las siguientes estructuras. Tenemos el lóbulo, es la circunvolución del hipocampo, que presenta su uncus del hipocampo o gancho. También presenta el lóbulo lingual, parte más lateral. Y más lateralmente presenta el lóbulo fusiforme. Más lateral ya son las circunvoluciones inferior del temporal. La cara medial de los hemisferios. Como dijimos anteriormente, cada hemisferio es separado por la hoz del cerebro y estaba unida por el cuerpo calloso. Ahora, ¿qué tenemos en la cara medial? Tenemos el cuerpo calloso, tenemos también el surco del cuerpo calloso, que lo separa del cíngulo. Superior a este surco encontramos la circunvolución del cíngulo. Y superior a la circunvolución del cíngulo tenemos el surco del cíngulo, que lo separa de la corteza cerebral, de los lóbulos
frontal, parietal y parte del occipital. Algo que tenemos que recordar es que el surco del cíngulo se bifurca en su parte posterior, lo que nos va a formar el lóbulo, la circunvolución cuña o cuneiforme. Ya en la parte posterior encontramos la cisura calcarina que nos divide el lóbulo occipital del lóbulo temporal. Esto en la cara medial. Y el lóbulo parietal es dividido del lóbulo occipital gracias al surco parieto-occipital. La circunvolución del cíngulo es limitada desde el cuerpo calloso hasta el istmo en la parte posterior. También vamos a encontrarnos con la circunvolución frontal media, la cual se encuentra medial a la circunvolución frontal superior. También tenemos el lobulillo paracentral, el cual está entre el surco precentral y la circunvolución postcentral. Y anterior a la cuña o cuneiforme tenemos el lóbulo precúneo, que también tiene una forma triangular. La corteza cerebral. La corteza cerebral tiene las siguientes características. Tiene un grosor que va desde 4.5 milímetros como máximo y hasta 1.5 milímetros como mínimo. Tiene un volumen de 300 centímetros cúbicos y solo la corteza cerebral tiene un peso de 580 gramos. Si extendemos la corteza cerebral como si fuera una hoja, cubriría un área de 2200 centímetros cuadrados. La corteza cerebral tiene diferentes capas y entre estas capas vamos a mencionar las siguientes. Las capas de la corteza cerebral serán: desde la parte superior a la parte inferior tendremos la primera capa, es llamada la capa molecular, la cual está constituida por células fusiformes y también fibras nerviosas. La segunda capa es la capa granular externa, o también llamada estrellada por sus células, que son células estrelladas. Inferior a esta tenemos la capa piramidal externa, la cual tiene células piramidales, pero no son tan grandes.
Inferior a esa capa se encuentra la capa piramidal externa, la cual tiene ya células piramidales de diferente tamaño. Inferior a esta capa se encuentra la capa granular interna, las cuales son células granulares, pero están más agrupadas, mucho más agrupadas. Y la capa quinta es la capa piramidal interna, las cuales son células gigantopiramidales de Betz. Y por último tenemos la sexta capa, que es la capa multiforme, que tendrá especialmente células fusiformes. Algo que no dije al principio fue que la corteza cerebral tiene tres tipos de fibras. Tiene fibras de asociación, las cuales relacionan diferentes partes del cerebro en un mismo hemisferio. Tiene fibras comisurales, las cuales sí pasan de un hemisferio al otro. Y por último vamos a tener células de proyección, las cuales se dirigen a los centros inferiores, ya sea del cerebro o del tallo cerebral. Aquí podemos ver nuevamente las capas de la corteza cerebral, desde la molecular hasta la multiforme. Algo que tenemos que aprender es que en la terminología se llama isocórtex cuando la corteza presenta las 6 capas, y se le llama alocórtex si la corteza tiene menos de 6 capas. En tanto que en la división filogenética de la corteza cerebral podemos dividirla según estas 3 características: archicórtex, que son formaciones antiguas del cerebro; el paleocórtex, que especialmente son las regiones olfativas. Aquí podemos ver paleocórtex. Y el neocórtex, que es el resto de la corteza cerebral que se forma en última instancia. Empezamos con el área motora. En cuanto a las funciones de la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque en esta área motora, pues vamos a desarrollar diferentes funciones del cerebro. El área motora se caracteriza por su capacidad motora en el movimiento. Este es representado por el área 4 de Brodmann, una forma de división de la corteza cerebral. Este se encuentra en la circunvolución precentral y está formado por células piramidales y las gigantopiramidales de Betz, desde un número desde 25.000 a 30.000 por cada hemisferio. Esta área motora va a formar fibras corticoespinales y corticonucleares. Y estas son las que forman o envían los estímulos para los movimientos voluntarios del músculo esquelético. Una forma de entender el área motora es a través del homúnculo motor, que fue descrito por Penfield. En este nos demuestra cómo se ve el lobulillo paracentral y el área motora
desde un corte frontal. Entonces podemos ver que en el loburio frontal se encuentra aquellos órganos y miembros que se mueven gracias a este lóbulo. Aquí tenemos los pies y las rodillas y parte de los muslos. En la parte superior podemos ver la región del abdomen, de los glúteos, parte de los brazos. Es importante decir que el tamaño de los órganos se basa en que será más grande según a la cantidad de movimientos que realicen cada órgano. Es por eso que la mano, la cara, especialmente la boca, tienen un gran tamaño en la distribución del homúnculo. Área premotora y la motora suplementaria. Esta área premotora se relaciona con la actividad motora voluntaria. Si se lesiona esta área premotora, vamos a tener contracciones sucesivas en los diferentes grupos musculares. Un ejemplo de esto es la epilepsia, en el cual se dan estas contracciones. Ahora, si sufrimos una lesión que destruya las células de esta área, vamos a sufrir de parálisis en diferentes grupos que van a ser afectados. El área premotora está representada por el área 6 de Brodmann. El área número 6 de Brodmann. Y esta es una área de asociación para todo impulso, ya sea sensorial, visual, auditivo o somático. Y el área motora suplementaria se encuentra en la cara medial del hemisferio. Aquí. Este también es un área de asociación de los movimientos, especialmente en el momento en el que se inician. Área prefrontal. El área prefrontal se extiende desde la parte superomedial del lóbulo frontal hasta la parte inferior, donde se encuentra con el lóbulo orbitario. En esta área prefrontal vamos a tener 4 áreas. El área 9, el área 10, área 10, área 11 y área 12 de Brodmann. Esta área prefrontal tiene relación con el tálamo, pues recibe fibras de este, y también va a conectarse con el cíngulo y con el lóbulo temporal. El lóbulo temporal con el cíngulo que está en su cara medial y con el tálamo. Es muy importante, pues esta área se encarga de las respuestas emocionales, también de la personalidad, de diferentes funciones psicológicas, como también puede ser el humor, el carácter
y diferentes sensaciones. Si sufrimos una lesión del área prefrontal, pues vamos a tener cambios de humor, vamos a tener problemas en la expresión facial, en la expresión mímica, va a haber una indiferencia al dolor, y a este cuadro clínico se le llama síndrome del lóbulo frontal. Antes de pasar al área del lenguaje, se me olvidó. Mencionar que tenemos unas áreas para el movimiento conjugado de los ojos, y este se encontraba en el área 8 de Brodmann, que está anterior a la circunvolución precentral, donde está el área premotora. Esta área 8 de Brodmann, que es encargado de los movimientos desconjugados de los ojos, pues ayuda a que estos se muevan, ya sea arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. Y si nos lesionamos esta área, que es el área 8, pues vamos a tener una desviación conjugada de ambos ojos hacia el lado de la lesión. Por decir, si nos lastimamos en el hemisferio izquierdo, hay lesión en el hemisferio izquierdo, los ojos van a mirar hacia el lado derecho. También tenemos áreas de la escritura. Este está en el pie de la circunvolución frontal media del hemisferio izquierdo. Justamente nuestra imagen es el hemisferio izquierdo, así que tenemos que hallar el pie de la circunvolución frontal media, que recordamos, dividimos nuestra área precentral, el primer surco y el segundo. El pie significa la parte posterior de cada circunvolución. En este caso, nuestro pie es este. ¿Ya? Este va a ser el centro de la escritura. Centro de la escritura. O también llamado centro de Exner. Ahora, ¿qué pasa si nos lesionamos esta área de la escritura? Pues no vamos a poder escribir, y a este síndrome se le llama agrafia. Ahora sí, pasemos a otras áreas. El área del lenguaje. En el área del lenguaje vamos a tener dos áreas principales. Una que se encuentra en el área del lóbulo frontal, que es llamado área de Broca, y uno que se encuentra en el lóbulo temporal, que es el área de Wernicke. Ahora, el área de Broca está formado por la área 44 y 45 de Brodmann. 44 y 45 de Brodmann.
Ahora, si nos lesionamos esta área, vamos a tener imposibilidad de hablar. No vamos a poder pronunciar las palabras. A lo que se llama afasia motora o expresiva. Ya en el área de Wernicke vamos a tener las áreas 39 y 40. Este área es de percepción sensorial. La lesión del área de Wernicke pues nos va a producir lo que se llama afasia receptiva o sensorial, lo cual se caracteriza porque no vamos a poder hablar y no entenderíamos lo que escuchemos. Ya en el lóbulo parietal, en la circunvolución postcentral, encontramos el lobulillo paracentral y parte de la circunvolución postcentral. En aquí tenemos el área 3, 2 y 1 de Brodmann. 3, 2 y 1 de Brodmann, los cuales son el centro de la sensibilidad somática general, en cuanto al tacto, al dolor, a la temperatura y a la sensibilidad profunda consciente. Una forma de entender muy bien el área de la sensibilidad somática es gracias al homúnculo sensitivo, que también fue descrito por Panfield, donde la parte del lobulillo central encontramos a la extremidad inferior, a los genitales, también a la esfínter anal, en la parte superior de la circunvolución postcentral, el abdomen, parte del brazo. Y hay que recordar que el tamaño del homúnculo en cuanto a los órganos es más grande de acuerdo a las partes del cuerpo que son más sensibles, como así son la mano, la boca y parte de los genitales también. Se nos puede estimular esta área sensitiva gracias a el hormigueo, el entumecimiento y diferentes punzadas que podemos recibir. Ahora, en cuanto a las lesiones, si son lesiones destructivas, pues pueden causar una disminución en cuanto a la sensibilidad contralateral del cuerpo, es decir, la del lado opuesto. Y a nivel de la parte inferior, ya aquí pues tenemos el área sensitiva de la lengua, que está representada por el área 43 de Brodmann. Ya en la circunvolución parietal superior, pues tenemos el área 5 y 7. 5 y 7 de Brodmann, las cuales son de asociación y también de coordinación para la percepción de la forma, el volumen y diferentes objetos de la naturaleza, lo cual se conoce como estereognosia. Y si nos lesionamos esta área, pues vamos a desarrollar una enfermedad en la cual no vamos a poder reconocer mediante el tacto. A esto se le llama astereognosia. Ya en el lóbulo parietal inferior, como saben, tenemos la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular. Pues en la circunvolución supramarginal, si hay una lesión allí, pues nos va a ocasionar una agnosia corporal, que es la falta de reconocimiento del cuerpo, pero especialmente es característica porque es contralateral, es decir, no vamos a poder reconocer partes de nuestro cuerpo del lado opuesto. Ahora, si la lesión es en el
La circunvolución supramarginal izquierda, como en este caso es el lado izquierdo, pues vamos a sufrir de apraxia. Y la apraxia es la falta de capacidad para utilizar un objeto o para realizar un acto. Ya en el lóbulo temporal y lóbulo occipital. Lóbulo temporal encontramos el área de la audición. Ya en estos encontramos, primero que nada, hay que dividir con la fisura lateral. Ya. En estos tenemos la circunvolución temporales transversas de Herschel. Y estos se encuentran con el área 41 de Broad en la circunvolución temporal superior. Estas están relacionadas con la percepción auditiva, es decir, la capacidad de poder escuchar. Bien, también tenemos el área 42 de Brodmann, que seguimos en la circunvolución temporal superior. Esta se relaciona con una asociación auditiva para apreciar la naturaleza y las cualidades a los estímulos auditivos. También en esta circunvolución temporal superior vamos a tener un centro vestibular relacionado con el equilibrio. Ahora, una lesión en este centro pues nos va a ocasionar vértigos y mareos durante el día. Ya numerando cada circunvolución, pues tenemos la distribución siguiente. La circunvolución temporal superior es el área 22 de Brodmann, la circunvolución temporal media el área 21, y la circunvolución temporal inferior es el área 20 de Brodmann. ¿Ya? Estas circunvoluciones, pues principalmente el 21 y el 20, pues nos van a dar origen a lo que conocemos como fibras del fascículo temporopóntico. Estas se relacionan desde este lóbulo temporal a el puente, y estas están relacionadas con las fibras del sistema motor extrapiramidal. Hay que recordar también que en la parte del lóbulo temporo-occipital teníamos medialmente a la circunvolución del hipocampo, y este estaba relacionado con el sistema límbico. Y el sistema límbico pues se encarga de la conducta, del comportamiento instintivo de la persona. En cuanto a las lesiones de este lóbulo, ¿qué pasa? Si tenemos una lesión, ya sea en cualquiera de estas áreas, 22, 21 o 20, vamos a sufrir de crisis de automatismo psicomotriz. Es decir, que la persona no puede realizar actividades coordinadas y complejas de manera normal, pues al día siguiente o más tarde no va a recordar nada. El lóbulo occipital pues es muy importante, pues es el lóbulo de la visión, el cual se distribuye de la siguiente manera. Si esta fuera la cara medial del lóbulo occipital, pues estaría dividido por la cisura calcarina, y alejándose tendríamos el área 17, el área 18 y el área 19. El área 17 de Brodmann es el área visual primaria, y esta se encarga pues de la formación de imágenes principalmente. En el labio superior de la cisura calcarina van a recorrer los impulsos de la retina
y en el labio inferior los impulsos de la mácula. Ya el área 18 de Brodmann se relaciona con las cualidades de las imágenes, y el área 19 está relacionada con el reconocimiento de los objetos, ya sean de la naturaleza y también de la distancia. Ahora, en cuanto a las lesiones del lóbulo occipital y sus áreas, pues podemos tener una ceguera del campo temporal y del campo nasal. Es decir, si estos fueran mis globos oculares, lo divido en temporal, que es lateral, y nasal es medial. Por ejemplo, si fuera una ceguera del campo temporal y del campo nasal del lado opuesto. A esto se le va a llamar hemianopsia homónima. La de 17. Y ahora, en cuanto a las lesiones de tipo vascular, si es que se producen, pues lamentablemente vamos a tener una destrucción bilateral de las áreas, lo cual nos va a provocar ceguera total. Y pueden producirse ciertas lesiones que solo se presentan en el lóbulo occipital, dando agnosias visuales, las cuales se caracterizan porque es una incapacidad de poder reconocer objetos, de poder reconocer colores, símbolos y gráficos. Ya terminando, tenemos al lóbulo de la ínsula, el cual sus funciones no están muy conocidas hasta hoy, pero se relaciona con funciones viscerales, ya sea su lóbulo anterior o su lóbulo posterior, y estos también con los efectos viscerales, por ejemplo las náuseas, la salivación, el deseo de defecar, las sensaciones abdominales, también la modificación de la presión arterial y de la frecuencia respiratoria. Y también recordamos a la circunvolución del cíngulo, pues este está relacionado con el sistema límbico, y este se relaciona también con el comportamiento emocional de la persona y también con la integración en la información visceral y la olfativa y la somática, pero esto lo veremos más adelante en otro video. Muchas gracias, espero que se me haya entendido y los espero hasta la próxima.